Yo sí. Bueno, buenas tardes a todas. Bienvenidos a este taller. Hoy es la segunda charla que vamos a tener. Este taller que se llama Liderando las Emociones. En nuestra primera charla hablé sobre personas tóxicas, sobre parejas tóxicas. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre el miedo y la ansiedad. Quiero darle las gracias a todos los que están conectados. Quiero darle las gracias a mis compañeros del grupo, a Teresa, darle las gracias a todos los que me han mandado un mensajito, hablándome sobre mi primer taller. Así que bueno, eso la verdad que me hizo sentir muy bien porque tuve mensajes casi todos positivos, y lo importante es eso, ¿no? De que estos talleres les sirvan a ustedes, que aunque sea estemos, como se dice, ¿no? Poniendo un granito de arena, algo beneficioso para ustedes. Yo sola no estoy dando este taller, tengo entre los grupos míos de compañeros que también están dando taller. Se está hablando sobre los patrones y las creencias, se está hablando sobre la alimentación, todo también lo que tiene que ver con la emoción y la alimentación. Así que si ustedes de pronto no los pueden seguir, si no están participando, lo pueden hacer después a través de YouTube, lo pueden hacer a través de Facebook. Bueno, hoy voy a comenzar con el miedo. Y primero vamos a hablar un poco sobre las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Y las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones están, las emociones es algo nato que tenemos todos los seres humanos. El tema es que tenemos que saber cómo lidiarlas con ellas, cómo manejarlas, porque cuando nosotros tenemos una emoción, automáticamente vamos a tener un pensamiento. Ese pensamiento nos va a hacer accionar, y esa acción nos va a llevar a que tengamos actitudes, y a veces son actitudes negativas. La emoción no siempre va a ser buena. Cuando tengamos una emoción mala, bueno, lo que tenemos que tratar es de aprender a manejarla. Y bueno, y el miedo y la ansiedad son dos emociones que van de la mano, y el miedo y la ansiedad es algo que en este tiempo lo estamos viviendo muy a flor de piel, más que nada por la situación que estamos viviendo, ¿no? Esto nuevo, que es para todos, que es el tema del COVID, que es el tema de esta pandemia, el aislamiento, ¿no? El que tuvimos que estar encerrados, el tema de que hay muchos que están con sus niños, que no están pudiendo ir a la escuela, y eso también provoca ansiedad, porque así como nos provoca ansiedad a nosotros los que somos grandes, también les provoca ansiedad a los chicos, porque los chicos no están yendo a la escuela, no están compartiendo con sus compañeros, es decir que bueno, se está formando todo como un cúmulo ahí, y realmente las personas que sufren de esto, que es ansiedad y miedo, en este tiempo hay una gran mayoría que han decaído y de que no la están pasando muy bien. Bueno, el miedo, ¿qué es el miedo? Y bueno, el miedo es un sentimiento de angustia ante una situación que a veces es real y que a veces no es real, es imaginario. El miedo no siempre es malo, el miedo en algunas partes es bueno. ¿Y por qué les digo que es bueno? Porque cuando hablamos de un miedo real, es un miedo que se va a presentar, ese sentimiento, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Y sirve para la sobrevivencia del ser humano. Por ejemplo, un miedo real. Yo les voy a dar un par de ejemplos, pero como para que ustedes más o menos se den cuenta a qué es lo que me estoy refiriendo, y después ustedes solos van a ver que hay miles de ejemplos. Por ejemplo, vamos caminando por la calle, y bueno, la mayoría ahora por ahí de pronto vamos con el celular y vamos así mandando un mensaje, y de repente, ¡pum!, nos paramos y estamos literalmente al borde de un cordón en una ruta. ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos da? Y nos da una sensación de miedo. ¿Por qué? Porque si cruzáramos la calle y no tuviéramos la precaución de mirar de un lado para el otro, ¿qué podría pasar? Y podría pasar un accidente, ¿no? Un vehículo viene, nos lleva por delante, nos atropella, y bueno, ¿eso qué es? Ese es un miedo real. ¿Por qué? Porque te está ayudando ¿a qué? A sobrevivir. Otro miedo real, no sé, puede ser de pronto
estamos en un departamento y, no sé, una puerta a balcón. Digo porque yo, por ejemplo, soy muy temerosa a lo que es las alturas. Y abrís la puerta y te encontrás con que no hay baranda. ¿Y qué te va a provocar? Y te va a provocar un gran miedo, porque si sabes que te caes al vacío, y bueno, la vas a pasar mal. Esos son miedos reales. Miedos reales también son, por ejemplo, no sé, estamos preparando una fiesta de fin de año, una fiesta de cumpleaños, y bueno, tenemos más o menos todo organizado, pero cuando llega el día del evento, ¿qué podemos tener? Y podemos tener miedo. Miedo a que falle la comida, miedo a que los mozos no atiendan bien, miedo a que la gente no se sienta a gusto. Esos son miedos reales. Después existen los miedos imaginarios. Y como la palabra lo está diciendo, son imaginarios. Son los que va a crear tu propia mente. Ilusiones, pensamientos distorsionados. Y estos miedos a veces vienen acompañados por creencias. Porque seguramente que a más de uno le ha pasado de que cuando éramos chicos, al menos a mí, mi mamá, me decía, bueno, basta, cállate porque ya es tarde, te apago la luz y en la oscuridad si no te aparece el pupo. Literal para que entiendan. A veces eso como que te va marcando. Y hay personas que son adultas y que realmente le tienen miedo a la oscuridad. ¿Cuánta gente conocemos que de pronto por ahí no pueden dormir con todas las luces apagadas? Tiene que quedar o una lucecita del tele, o no sé, una luz mínima. ¿Por qué? Porque en la oscuridad ellos sienten esa sensación de miedo y se pueden imaginar y pueden ver las cosas más horrorosas. También los miedos imaginarios se ven mucho, por ejemplo, por lo general, ¿no? En las provincias, a veces en las provincias del norte, donde aparecen estos cuentos, estas leyendas del bombero, que la habrán escuchado y lo habrán estudiado seguramente, porque en la escuela también se ponen, del lobizón, y todas estas cosas, que son miedos imaginarios, pero que la gente realmente lo toma, lo cree, y realmente le afecta y les produce miedo ciertas cosas. Yo les voy a contar algo así muy cortito. Yo viajé a la provincia de La Rioja, estuve pasando unas lindas vacaciones en el verano, y me fui a un pueblito que se llama Sanagasta, que es hermoso, es precioso. Y cuando yo fui con ese grupo de personas, quise subir a uno de los cerros, en donde hay un lugar que le llaman la Cueva de las Brujas. Y llegamos a la mitad, y los que me habían acompañado no se animaron a llevarme hasta ahí, y no se animaron a dejarme que yo vaya, porque realmente estas personas tenían miedo y me decían, no, porque vos vas a llegar ahí, te van a meter adentro, porque hay gente que desapareció. Yo la verdad que me quedé con las ganas, en algún momento voy a ir. Yo no tenía miedo, pero realmente el grupo que estaba conmigo sí lo tenía. Y esos son miedos imaginarios. A veces esos miedos imaginarios también nos pueden suceder cuando de pronto nos adelantamos a ciertos hechos y, por ejemplo, no sé, bueno, está bien que hoy hay mucha delincuencia, se ven muchas esas cosas, ¿no? Entonces uno como que está asustado, pero por ahí, no sé, tu hijo va a la escuela, en este momento no lo están haciendo, pero y tiene que llegar en cierto horario y ya no llega y ya tenés miedo y ya te imaginaste un montón de cosas y que quizás el chico se quedó hablando con sus amigos, compartiendo un rato más. Todos esos son miedos. Ahora los miedos, ¿cómo se clasifican? Y se clasifican en temor y fobia. ¿El temor qué es? Y el temor es un miedo, pero es un miedo que se puede manejar. Es un miedo en donde vos, en algún momento, esa emoción, vas a poder manejarla y vas a poder encontrar una puerta para poder salir. Sin embargo, la fobia, ¿qué es? Y la fobia es un miedo intenso que te paraliza. Te paraliza. Cuando hablamos de fobia, ya nos estamos refiriendo a un problema que a veces y casi siempre es necesario ser tratado con profesionales. Hay una estadística que dice que hay más o menos 400 tipos de fobias. Y se cree que la fobia número 1 es la fobia a los vuelos, a los aviones. Y después la segunda fobia, que más se conoce, es la que se le tiene a los animales.
habrán escuchado, fobia a las arañas. Y también en este tiempo se ha visto muy mal todas esas personas que le tienen fobia a los gérmenes. ¿Por qué? Y a los virus, por el tiempo que estamos viviendo. Son personas que constantemente están limpiando, así que imagínense cómo estarán viviendo ahora, con el tema de que hay que usar el alcohol, que hay que usar la lavandina. Es decir, estas personas seguramente que no las deben estar pasando muy bien. Bueno, eso es más o menos lo que podemos hablar un poco del miedo, ¿no? Los miedos específicos. Después los miedos se dividen en miedo físico, es decir, miedo físico. La palabra ya lo está diciendo, tenemos miedo a lo físico, miedo al dolor, miedo a lastimarlo, miedo a las enfermedades. Después el miedo social. Ese es un miedo que te hace el no poder integrarte en la sociedad. Y después tenemos el miedo metafísico, que es todo lo contrario al físico. Es el miedo a lo no conocido. El miedo es una emoción que te avisa de la existencia de algo. Podríamos definir ciertas situaciones como si fueran un semáforo. Y bueno, el color rojo te pondría en una situación disfuncional, es decir, te paralizaría. No te permitiría que vos puedas desbloquearte cuando estás viviendo esa sensación de miedo y te quedes duro, estático, sin salida. Vas a perder la perspectiva de todo. Después el miedo, el color verde, lo utilizaríamos para decir que ya es un miedo funcional. Es decir, que vas a poder salir, vas a poder manejarlo, vas a encontrar la salida para ver cómo podés resolver esa situación. Y el color amarillo lo llamaríamos como que es el puente, como para que entiendas. Es el paso que vos tenés del color rojo, de eso que te está paralizando, que vos puedas trabajar con tu emoción para que puedas tratar de resolver tu miedo y pasarlo al verde, en donde ya lo vas a tener resuelto y vas a poder librarte de él. Esas serían las formas en que se manejaría el miedo. Y bueno, y ahora les voy a comentar, más o menos, pero seguramente que lo van a saber ustedes, los miedos más comunes, o se lo pueden imaginar. El miedo más común en el ser humano es la muerte. ¿Y por qué es la muerte? Y yo pienso que debe ser porque es algo desconocido para todos, ¿no? Por más que mucho podamos tener una creencia espiritual y que pensemos que después de esta vida vamos a tener otra, ya sea como fuere, espiritual, reencarnada, cada uno tiene su creencia. Y hay una gran mayoría que piensa que se termina esta vida y se termina todo. Y en realidad, aunque tengas lo que tengas, se le tiene miedo a la muerte. Otro de los miedos más comunes es el miedo al compromiso. Y bueno, y ahí es cuando uno empieza a poner un poco de excusas, miedo al compromiso, a comprometerte con un trabajo. Lo podemos ver en este tiempo, miedo al compromiso, más que nada con el tema de los matrimonios. Se habrán dado cuenta de que ahora ya como que no se usa mucho casarse, porque no quiero ese compromiso de la firma y de ese papel, como que me siento más comprometido y bueno, forman pareja. Otro de los miedos es el engaño. Muchas veces también, por razones de esa, hay muchas parejas hay muchas personas que no logran formar una pareja por miedo al engaño. Después, miedo a las pérdidas, ya sean físicas o materiales. Miedo a hablar en público, hay muchas personas que tienen ese problema. Miedo a lo desconocido. Entonces, también en estas cosas ahora voy a explicar lo que pasa. Y miedo al éxito. Hay 5 claves para superar el miedo. Primero, dejar de vivir solo si uno lo puede enfrentar. No hay que huir del miedo, hay que enfrentarlo. Dejar de negarlo, dejar de luchar contra el miedo, hacete amigo de tus miedos, afrontarlos como una oportunidad para crecer. Y bueno, y acá en este punto te voy a explicar por qué te dije, cuando me refería a los miedos de hablar en público y miedo a lo desconocido. Y fíjate que acá te estoy diciendo, afrontarlos como una oportunidad para crecer. Porque de pronto por ahí vos estás trabajando
tenés un trabajo en donde vos estás haciendo ventas, pero en este momento las estás haciendo, no sé, por WhatsApp, como vos te quieras manejar. Pero tenés la posibilidad de que te asciendan en tu trabajo y te vienen y te ofrecen y te dicen, mira, ¿sabes qué? Te vamos a dar un cargo más alto, pero ahora vas a tener que ser un vendedor, pero vas a tener que hablar a un determinado público para ofrecerle lo que estamos vendiendo, lo que estás vendiendo. ¿Y qué pasa si vos tenés este miedo? Te vas a sentir limitado, vas a decir, no, no puedo hablar. Entonces, ¿por qué dice que uno lo tiene que afrontar y hacerte amigo y eso te va a favorecer? Porque cuando vos puedas superar ese miedo, aparte de que vas a poder hablar en público, te va a favorecer. ¿Por qué? Porque te van a ascender en tu trabajo y porque vas a tener un mayor poder adquisitivo. Entonces ahí es en donde te estaría beneficiando. También, ¿por qué digo miedo a lo desconocido? Porque hay mucha gente que también le han ofrecido puestos de trabajo en otros lugares, pero tienen miedo a lo desconocido, miedo a ver si van a poder hacerse nuevas amistades, bueno, miedo a salir de su entorno. Y bueno, y eso es lo importante, cuando uno puede tratar de superar ese miedo para poder, de pronto que te favorezca. Una buena parte del miedo que sentimos se aplica a través de la memoria emocional. Es un almacenamiento exclusivo. Qué importante que es esto. Es decir, nos está diciendo de que los miedos están en donde se encuentran, en la memoria emocional. Es un almacenamiento exclusivo que tenemos. Forma parte de un mecanismo cerebral y que no lo podemos controlar directamente. ¿Cómo podés controlar el miedo? Hacerte poco a poco a lo que le temés, tenés que acercarte, tenés que dejarte ayudar, no tenés que tener vergüenza, tenés que aprender a reconocer si estás necesitando ayuda. Y bueno, voy a terminar con esto del miedo para que ustedes se puedan hacer una pregunta. Si ustedes en este momento sienten o piensan de que algún momento el miedo los pudo limitar para que ustedes pudieran realizar algo que anhelaban, pero estaban con ese miedo y no lo pudieron realizar. Bueno, hasta acá es lo que yo les quería compartir sobre lo que es el miedo. Y bueno, y como les dije, el miedo y la ansiedad van de la mano. Y bueno, y ahora voy a hablar un poquito de la ansiedad. Y bueno, cuando digo de la ansiedad, voy a decir una frase que quizás es muy común en las personas ansiosas, ¿no? Cuando dicen, la verdad que no logro nada siendo ansiosa, pero ¿sabes qué? No lo puedo evitar. ¿Y qué frase, no? Porque nos pasa ese no poder evitar. Bueno, ¿qué es la ansiedad? Y la ansiedad es un miedo exagerado frente a ciertas situaciones o frente a ciertos pensamientos que uno tiene. La ansiedad puede ser una ansiedad leve, moderada o grave. En esas tres categorías las podíamos definir. ¿Y cuándo decimos que una ansiedad es leve? Y una ansiedad es leve cuando la podemos manejar y es algo cotidiano, porque ansiedad en sí tenemos todos, pero cuando es leve lo tenemos en un nivel bajo. Les doy un ejemplo para que entiendan. Cuando tu niño empieza la escuela, lo vas a llevar el primer día de clase, ¿cómo está? La mamá, la abuela, el papá, todos están ansiosos de ver cómo se va a manejar el chico, cómo será la maestra, cómo me lo va a tratar. Y bueno, y entonces llegamos ahí, estamos así, re ansiosos, mirando, yo abuela espiando por una ventana, ¿ves? Y cuando ya ves que el niño salta, que está contento, ya tu ansiedad, ya como que se pasó, ya te aliviaste. Una ansiedad leve. La sufriste un tiempo, pero pasó. No te dura todo el día. Otra ansiedad leve. Tenemos que ir a trabajar y bueno, tengo que llegar a las 8 de la mañana a la parada. Y hoy mi despertador no funcionó. Y me desperté 7:30, tengo media hora para desayunar, para cambiarme, para vestirme. Llegué a la parada, llegué re nerviosa, llegué ansiosa, llego a mi trabajo y estoy un rato ansiosa, pero se me pasa.
es una ansiedad leve. Cuando una ansiedad ya pasa a ser un poco moderada, cuando ya la tenés más tiempo del que la tenés que tener. Por ejemplo, hacemos el mismo ejemplo. Tengo que tomar el colectivo a las 8 de la mañana, me levanté a las 6, tengo 2 horas para desayunar, para arreglarme, para pintarme, todo. Llego a la parada del colectivo y llego así, re ansiosa. Llego a mi trabajo, sigo ansiosa. Llega la tarde y sigo ansiosa. ¿Eso qué es? Una ansiedad moderada. ¿Pero por qué moderada? Porque me permite igual trabajar, me permite viajar, me permite llegar a mi casa, aunque tenga sensaciones de ansiedad, me permite hacer cosas. La ansiedad, cuando es una ansiedad grave, es la que te limita, la que no te permite hacer nada, la que en un momento te diste cuenta que estuviste mirando una película y no la entendiste. ¿Por qué? Porque tu mente estaba en otro lado, con pensamientos negativos. La que querés prestarle atención a los chicos y no sabés lo que te está diciendo, o el mínimo ruido ya te estalló en la cabeza y ya te hizo daño y sentiste que ese ruido, no sé, de una gota de agua fue una explosión. Esa es una ansiedad grave. Esas son patologías. Eso hay que hacerlo ver. La ansiedad, la persona ansiosa es esa persona que constantemente a veces quiere hacer muchas cosas a la vez y no logra hacer nada. Entonces, uno de los tips importantes que yo te podía dar, que lo escuché en un video que lo vi a Bernardo Estamatea, que está muy, muy bueno, cuando él habla de la ansiedad, de los miedos, de ahí pude leer algo de esta información, porque, bueno, yo me tengo que informar, yo no soy psicóloga, y para hablar de esto tengo que buscar. Y bueno, y él hablaba que, por ejemplo, la persona ansiosa lo que tiene que hacer, y yo les voy a decir como para que ustedes tomen nota, es en el día anotar todas las cosas que van a hacer en el transcurso del día. Porque la persona ansiosa es la que se levanta y dice, voy a desayunar, va, pone la pava para tomarse un té, un café o mate. Ah, no, pero pará porque tengo que contestar un mensaje. Va y agarra el celular, escribe 2 palabras, ah, no, pero voy a ir a regar las plantas. Y se va para afuera. Y cuando se da cuenta, ni desayunó, ni contestó el mensaje, ni regó las plantas. ¿Por qué? Porque quiso hacer todo junto y no hizo nada. Entonces, ¿cuál es el tema? Es agarrar una libretita, te tomas tu tiempo, te pones desayuno, no sé, contesto mensaje, rego las plantas, hago ejercicio, y bueno, todo lo que vos quieras hacer en el transcurso del día. Terminás de hacer cada cosa y la tachás, pero la completás. Desayuno, me tomo mi tiempo, listo, ya lo hice. Contesto mensaje, bueno, a ver, ¿cuántos mensajes tengo para contestar? Bla, 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 lo tacho. Pero constantemente haciendo las cosas, entonces vas a ir terminando y te vas a ir ordenando, porque la persona ansiosa sufre de eso, de un desorden. Entonces ella se tiene que ordenar su mente como para poder completar todo lo que tiene que hacer en el transcurso del día. El hacer gimnasia, el hacer ejercicios es algo muy importante. ¿Cuáles son los síntomas del miedo y de la ansiedad? Son casi parecidos. Dice que cuando una persona tiene miedo, automáticamente su cuerpo va a segregar una sustancia que se llama oxitocina, o la podríamos llamar adrenalina, que vendría a ser lo mismo, pero el nombre químico es así. ¿Y qué te produce? Y te produce una respiración agitada, te produce taquicardia, te produce transpiración en las manos, te produce temblores. En la persona ansiosa, cuando ya su ansiedad está muy elevada, te produce lo que se llaman bochornos. Y quizás no sabes lo que es, pero son esos golpes de electricidad que de repente te pueden dar en la nariz, que te pueden dar en las rodillas, que te pueden dar en la sien. Eso es cuando la ansiedad ya está muy elevada. Te produce adormecimiento, adormecimiento de la cara, adormecimiento de los brazos, te produce insomnio. Realmente cuando uno se da cuenta de que está con todos estos síntomas, lo más aconsejable es de que uno pueda recurrir a un profesional para ser atendido, porque a veces no nos queremos reconocer y estamos cargando con estas cosas. Y se necesita la atención de alguien, ¿no? Para poder sobrellevar, si no tu vida no va a ser muy exitosa. Y bueno, como para que uno pueda hacerlo,
cuando tu ansiedad es moderada. ¿Y qué podés hacer? Y bueno, mira, podés cambiar los pensamientos. Cuando te viene un pensamiento negativo, trata de ponerle un pensamiento positivo. Ponele nombre a tu miedo, porque tu miedo está acá. Y él cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo, se hace gigante, y se hace un gigante. Si vos le pones un nombre, cuando te viene ese miedo automáticamente tenés que echarlo, y la mente automáticamente lo va a expulsar, y de a poco lo vas a ir poder dominando. Después también hay un ejercicio que se llama media sonrisa, que dice que es respirar 3 veces, como lo hacemos vulgarmente, es decir, sentamos bien en una silla, apoyar bien la espalda en el respaldar, los pies bien en el piso, respirar, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca, lo hacemos 3 veces, y después de esas 3 veces, estos son ejercicios, hacer una media sonrisa. A mí no me sale muy bien, pero bueno, una media sonrisa, y bueno, y dice como que tu ansiedad va a ir disminuyendo. Yo les comento algo personal y después voy a terminar esta charla hablando sobre los tipos de ansiedad. Lo voy a leer porque, obvio, no me los acuerdo. Pero con respecto al miedo, yo les puedo comentar de que el miedo se supera enfrentando. Yo la otra vez hablé y di un pequeño testimonio de lo que me había pasado con el tema de la toxicidad, cuando me di cuenta de que estaba siendo tóxica con mis hijos en algunos aspectos. Y bueno, y hoy quiero compartirles algo, no así, pero parecido, con el tema de que el miedo se supera enfrentándolo. Yo tuve hace un par de años un problema, un asalto, y bueno, yo me quedé muy traumada y tenía mucho miedo, y no quería salir de mi casa sola, no quería salir ni al portón sola. Después de ser una mujer que tenía una vida normal, era muy sociable, bueno, me pasó esto. ¿Y qué pasa? Estuve un tiempo así. Y un día dije, no, esto lo tengo que solucionar, lo tengo que enfrentar, porque sí, soy casada, tengo un esposo, tengo 4 hijos, pero ellos tienen su vida, tienen su familia, y no iban a poder vivir conmigo acompañándome a hacer un mandado. Y dije, no, esto no es para mí. También tuve mi tratamiento con mi psicólogo, por eso les digo que es bueno también que uno tenga una orientación de un profesional. Pero en un determinado momento dije, no, esto lo tengo que resolver. Y bueno, y así fue como hice. Un día caminé 2 cuadras, yo soy creyente, yo creo en Dios y tuve una gran ayuda espiritual. Y un día caminé 2 cuadras y sentí que me atacaban 150.000 personas, por decirlo. Y me quedé paralizada y me volví a mi casa. A la semana dije, no, hoy lo tengo que hacer, y caminé 3 cuadras. ¿Me costó? Sí, me costó muchísimo. Un día viajé en un colectivo y me subí en una parada, y en la otra me tuve que bajar y quedarme parada estática y llamar por teléfono a mi hija que me vaya a buscar. ¿Me costó? Sí, me costó. Una vez me subí en un remis y a las 15 cuadras dije, no, abro la puerta y me tiro. Y no, dije, no, tengo que aguantar, y pude llegar a mi casa. Es decir, uno lo puede hacer. Cuesta, sí cuesta, pero el miedo solamente se vence si uno lo enfrenta. Eso es lo que le quería compartir a ustedes para que sepan. Por eso también elegí este tema. Y bueno, y ahora voy a hablar sobre los tips de la ansiedad. Y bueno, nos podemos encontrar con los trastornos de ansiedad generalizada. Si se llega a cortar, por favor, vuelvan a entrar en el mismo link. Ansiedad y preocupación excesiva, y que las personas tienen dificultades para controlar sobre diversos acontecimientos o actividades, y con una duración mayor a 6 meses. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repetidas de ansiedad y miedo o terror intenso, que alcanzan un nivel máximo en minutos. Esos son los ataques de pánico. Pueden ser sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, latidos rápidos, fuertes, o como palpitaciones cardíacas, y por lo general ellos siempre piensan de que están con un ataque cardíaco. Los trastornos por estrés postraumático
Es un trastorno susceptible de desarrollarse cuando una persona ha sido confrontada a un riesgo mayor para su seguridad, un evento traumatizante asociado a la muerte, amenaza de muerte o de heridas graves, propias o de un tercero. El TSPT puede estar ligado también a una transmisión emocional continua como una violencia en el marco de una relación. Después nos encontramos con la fobia social, que es el miedo a la ansiedad intensa, que aparece prácticamente siempre en relación a una situación social, en que la persona se expone al posible escrutinio por parte de otros. Después el mutismo selectivo, que es la incapacidad persistente de hablar o responder a otros en una situación social específica. Esas personas que le acontece algo y que se quedan mudas, ¿no? Sí, que se espera que debe hacerse a pesar de hacerlo sin problema o en otras situaciones. Después los trastornos obsesivos compulsivos, es un trastorno de ansiedad potencialmente que te invalida. Se caracteriza por la presencia de obsesiones, pensamientos, imágenes o impulsos instructivos de convulsiones, formas de conductas aparentes. Y bueno, todo esto es muy difícil de controlar. Después nos encontramos con las fobias específicas, la aparición de miedo, la ansiedad intensa y persistente prácticamente inmediatamente respecto a un objeto o una situación específica. Y bueno, todo esto, y hay un par más, son los trastornos de la ansiedad. Esto realmente es un tema a tratar, no es algo fácil. La gente que no lo ha padecido o que no lo padece, a veces no lo puede entender a la persona que está sufriendo esto, que es la ansiedad. Y a veces me incluyo, porque me ha pasado tener gente alrededor mío que tienen este problema y decir, no estás poniendo nada, cambia el pensamiento, y realmente no es así. Realmente es un problema grave y es un problema que uno tiene que tomar conciencia y ayudar al otro, escucharlo y entenderlo y no juzgarlo. No hay que juzgarlo. Hay que tratar de decirle de que se puede, de que hay que buscar la salida. El otro día yo estaba leyendo un poco y me acordaba de algo que leí, que creo que es importante también, que el ser humano tiene 4 pilares, y esos pilares son la parte espiritual, el desarrollo intelectual de la persona, lo que es la parte física y la parte emocional. A veces la parte emocional está afectada porque hay algo, quizás, de esos otros pilares que están mal. Entonces uno tiene que ir evaluándose y ir tratando de anivelar, porque esos pilares son como la pata de una mesa, y si hay una de que está más corta, tu mesa ¿cómo va a estar? Va a estar declinada. Y si tu emoción está afectada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo, porque ya vas a tener un desequilibrio en todas las otras áreas, porque vas a tener un desequilibrio físico, porque te va a afectar tu físico, vas a tener un desequilibrio a nivel de desarrollo intelectual, porque ya no vas a poder empezar a interactuar con otras personas porque te vas a empezar a aislar. Y también vas a tener un desequilibrio espiritual. ¿Por qué? Porque capaz que tu fe en lo que fuere que creas va a empezar a menguar porque te sentís mal. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartirles a ustedes. Espero de que les haya servido. Los micrófonos están ahí a su disposición para que el que quiera aportar algo, mis compañeras, o alguien que quiera contar algo o hacer alguna pregunta.